Shalom, hola de nuevo. Les quiero agradecer antes por los 100 suscriptores. 100 personas disfrutan activamente de escuchar mis estupideces y despotriques, y es algo que de verdad no tienen idea de cómo lo aprecio. Yo nunca creí que superaría los 10 suscriptores. De hecho, jamás me había pasado la idea de que me vieran tan siquiera un par de personas. Yo desde niño siempre tuve el sueño de ser youtuber, y no seré un youtuber grande, y tampoco es mi intención serlo, porque me gusta tener un poco de privacidad. Pero gracias, de verdad, gracias. Se los voy a agradecer hasta el último instante de que yo viva. ¿Qué nos trae aquí? Dejando ahora lo emocional a un lado. Y es un tema bastante serio, en el que de hecho incluso lo más probable es que me termine enojando, como cuando termino hablando de cosas serias. Como lo dice el título, es una creencia, es una hipótesis que yo tengo en mi cabeza. Suena un poco paranoica y rocambolesca, y no es tan literal como suena. ¿A qué me refiero? Yo tengo la idea de que la extrema derecha y la extrema izquierda están coludidas para combatir a la lucha obrera. O si no es para encubrirla, es para taparla. ¿Por qué? Para empezar, la extrema derecha ha resurgido últimamente. Y no estoy hablando de grupos neoconservadores como Vox, o politólogos cutres como Agustín Laje, o políticos liberales como Javier Milei. No, yo me refiero a grupos de extrema derecha real. Noviembre Nacional, el Frente Patriota en Argentina, o los nacionalistas chilenos, o el Yunque en México, o la Unión Nacional Sinarquista, o grupos tradicionalistas católicos. A esa clase de grupos me refiero cuando digo extrema derecha. La extrema derecha está surgiendo. ¿Por qué? Por culpa de la extrema izquierda. La extrema izquierda radicaliza a la extrema derecha, y la extrema derecha radicaliza a la izquierda. La gente conservadora hacia la gente más progresista, y la gente progresista hacia la gente más conservadora. Eso es algo que vimos mucho en la pandemia, porque sobre todo fue en la pandemia donde la derecha empezó a agarrar más fuerza y muchos gobiernos de izquierda se cayeron. La más famosa de las victorias de la derecha política últimamente ha sido la victoria de Javier Milei. No es de la extrema derecha, pero sí es la derecha. Y un ejemplo de extrema derecha sería la extrema derecha israelí, los herederos de Kaj, el movimiento al que incluso yo pertenecí en algún tiempo. De hecho, yo he pertenecido a varios movimientos de extrema derecha, es algo que debo confesar. Fui parte de grupos fascistas, y fui parte del grupo Kaj. Salí de una cosa para meterme a la otra, y después abracé nuevamente mis raíces socialistas, revolucionarias y patriotas. Pero, ¿qué pasa con el socialismo? ¿Qué pasa con el progresismo y la extrema derecha en general? Tradicionalismo, fascismo, nazismo. Posiblemente YouTube ya me va a meter un shadowban por mencionar esas palabras en un solo par de segundos, pero siento que es importante esparcir el mensaje. El progresismo, el posmodernismo de Foucault, el feminismo, han secuestrado a la izquierda política. La izquierda política no siempre fue lo que es hoy en día: gente progresista, feminista, vendida a intereses capitalistas, y sobre todo serviles al sistema y defensores del status quo en nombre de derechos, entre muchas comillas, de minorías, entre muchas comillas. Mientras que la extrema derecha, simplemente como un intento de protesta, obtiene una actitud reaccionaria hacia todo esto, sin ninguna razón fundamentada o real. Simplemente se oponen porque es divertido. Youtubers como por ejemplo Dross, que se vendió a la derecha, y otras más personas se vendieron a la derecha porque bueno, ser de derecha está de moda y es cool. La derecha ha adoptado este papel antisistema, siendo la derecha la cosa más sistema que hay junto con el progresismo. Y entonces, ¿dónde cabe el socialismo en esto?
Muy simple, el socialismo le incomoda a las personas que manejan como títeres a la extrema derecha y a la extrema izquierda. Les incomoda la idea de que los trabajadores sean libres, que las naciones sean soberanas y que sobre todo la propiedad sea de quienes la trabajan y no de quienes especulan sobre ella. Pero sobre todo que los medios sean de quienes los usan, los medios de producción, y que el gobierno sea un gobierno de trabajadores para los trabajadores, no serviles a intereses extranjeros que solamente buscan violar la soberanía de tu estado para ganar unos cuantos centavos más. Así como también que la base de la sociedad no es la familia ni el individuo, es la comunidad. Ha sido así desde la época prehistórica y aún lo es, aunque no nos demos cuenta y religiones, politólogos y medios nos intenten decir lo contrario. Y la pregunta que uno podría hacer es, ¿por qué el progresismo es enemigo del socialismo? Ambas son ideologías de izquierda. El progresismo es una ideología que de progresista no tiene nada. Progresista es a progreso, lo que psicología es a loco. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El progresismo es una ideología que no solamente se caracteriza por ser reprimidamente autoritaria, sino que también se rige bajo una filosofía de pensamiento bastante fascistoide, incluso más autoritaria que la del propio fascismo, y lo dice un exfascista, así que tengo bastante autoridad para hablar aquí. Y es esta mentalidad de o es ellos o es nosotros, o es con nosotros o es contra nosotros. Es curioso cómo el progresismo llama a todo fascismo, mientras que la extrema derecha llama a todo comunismo. ¿Y qué tienen estas cosas en común? Que ambas son serviles a los intereses capitalistas, que no les conviene, como así dije hace rato, que los trabajadores sean libres, soberanos y prósperos. Y alguien podría llegar y decir, pero estás defendiendo una ideología que mató a mucha gente. No. Los que mataron personas fueron los gobiernos, no la ideología. Las ideologías no matan, matan las personas. Las armas no matan, matan las personas. Y en el caso de la Unión Soviética, todo el autoritarismo estaba plenamente justificado. Era un país que era constantemente espiado, infiltrado, intervenido, y eso obviamente generó en líderes como Stalin una extrema paranoia. Digo, si yo me entero cada rato que a mi casa se meten para tratar de robarme, personas fingen ser amigos míos para tratar de matarme, creo que es obvio que sano de la cabeza no voy a acabar. Pero bueno, regresando al tema. La extrema derecha y la extrema izquierda están peleando constantemente. Lo podemos ver en internet, esta batalla cultural absurda y pedorra, que es solamente una cortina de humo para tapar los problemas de los trabajadores. Mucha gente de izquierda progre, no me gusta usar la palabra progre, ni woke, pero bueno, progresista, viene a decir que hablan en nombre de los trabajadores. Esta gente no habla en nombre de los trabajadores, porque esta gente no solamente tiene ideologías antiobreras, sino que también tiene ideologías que atentan contra los intereses de la nación. Ideologías que son financiadas desde afuera. Y mucha de esta gente puede decir, ay, eso es una realidad efectiva, es una realidad completa. Porque incluso el socialismo hizo eso, y el fascismo también. La extrema izquierda y la extrema derecha se financiaron constantemente. Y muchos fascistas podrían saltar y decir, no, yo no soy de la extrema derecha, somos tercera. La extrema derecha es extrema derecha, la tercera posición no existe. Si tuviéramos que decir cuál es la tercera posición real en esta batalla cultural, es el socialismo, es el patriotismo revolucionario, es el hablar y defender los intereses de los trabajadores. Y sobre todo, representarlos políticamente, acercarse a los trabajadores, a la gente que no tiene nada, que es la gran mayoría,
y preguntarles cuáles son sus carencias y necesidades, y en los gobiernos de los países representarlos con firmeza, pero sobre todo con honestidad. Y no caer en recursos baratos como el pueblo, cosas así. No, hay que hablar en nombre de los trabajadores, en nombre de los campesinos y en nombre de todos. Y ese es el problema también del progresismo, que habla en nombre de minorías, cuando lo que importa son las mayorías, el bienestar de la mayoría, o sea, de todos los que no somos el gobierno, de todos los que somos los ciudadanos de a pie. Esa es verdaderamente la gente que importa, porque una vez se logren los objetivos de la revolución, todo lo demás se irá consiguiendo paulatinamente. La Unión Soviética, China y otros países socialistas lo demostraron. Y en el caso de la extrema derecha, pues no tienen nada que ofrecer ni nada que decir. Y jamás van a llegar al poder, porque sencillamente la gente no es tonta. Pero bueno, mañana se vendrá un video y el podcast Juan revivirá. De verdad, gracias por los 100 suscriptores y espero no los aburre esta reflexión.